Bienvenidos un día más a Ecología Verde. Hoy os traemos una recopilación de 5 plantas que atraen el dinero y te enseñamos sus cuidados. Si quieres empezar a cultivar plantas en tu hogar que atraigan dinero y prosperidad, presta atención y toma nota. Vamos a empezar con el jazmín. El jazmín es una planta que cuenta con más de 200 especies y es muy conocida por su agradable olor. Muchas de estas especies es posible tenerlas en el interior del hogar, por eso si estás pensando en tener un jazmín en casa, estás en el lugar adecuado. En este vídeo de Ecología Verde te explicamos todos los cuidados que requiere el jazmín en maceta. ¡Empezamos! Luz y ubicación. Los jazmines necesitan estar expuestos al sol directo durante unas 4 horas al día. Por eso es necesario que ubiques tu jazmín junto a una ventana o incluso en el balcón o terraza durante los meses cálidos. Además es aconsejable que esté situado en un lugar con circulación de aire que le ayude a mantener unos niveles apropiados de humedad. De esta manera tu planta crecerá sana y producirá grandes flores. Clima apropiado. Es importante que el jazmín entre en periodo de reposo vegetativo durante el invierno, manteniéndolo en algún punto por debajo de los 10 grados centígrados para que así produzca flores en la siguiente temporada. Para ello debes sacarlo al balcón o terraza, pero siempre en algún lugar protegido de las heladas, que podrían llegar a matar al jazmín. Tan pronto como llegue la primavera, si quieres, puedes volver a meterlo en casa cerca de una ventana o colocarlo en una zona soleada del exterior. Maceta adecuada. Es muy importante que la maceta que adquieras tenga agujeros de drenaje, ya que el jazmín necesita riegos frecuentes y no aguanta el encharcamiento en el sustrato. Sustrato recomendado. Te aconsejamos que elijas un sustrato ligero con muy buen drenaje. Una mezcla rica en nutrientes y con una buena capacidad para no encharcarse sería, por ejemplo, una parte de turba, una parte de fibra de coco y otra de humus de lombriz. Asimismo es importante que prepares una base de grava y guijarros de tamaño medio en el fondo del recipiente, para que los agujeros de drenaje no se taponen ni la tierra se escape por ellos. Riego del jazmín. Durante los meses más cálidos será necesario mantener el sustrato del jazmín húmedo, sin que llegue a encharcarse. Lo mejor es regarlo muy frecuentemente, pero en poca cantidad cada vez. Además, si la maceta tiene un plato debajo, asegúrate de retirar el agua que sobra una vez haya pasado 10 o 15 minutos desde que la has regado. Por otra parte, en invierno deberás reducir el riego a una vez a la semana o incluso a cada 15 días. Antes de continuar vamos a ponerte a prueba. Seguramente sepas que el jazmín es muy utilizado para fabricar perfumes por su delicado aroma. De las 200 especies de jazmín que existen, ¿cuántas crees que se usan en perfumería? A. 2. B. 20. C. 120. ¿Ya tienes tu respuesta? Piénsalo bien. La respuesta correcta es la A. Tan solo 2 especies de jazmín se utilizan para fabricar perfumes, y estas son el jazmín grandiflorum y el jazmín sambac. Abono recomendado. Si usas una buena cantidad de humus de lombriz en la base del sustrato, tal y como te hemos recomendado, ya habrás aportado una buena cantidad de nutrientes a la planta. Aunque en la época más cálida debes darle un aporte extra una vez al mes, utilizando fertilizante y abono específicos, o preparando tu propio abono orgánico casero con piel de plátano, cenizas vegetales o piel de patata, que son muy ricos en potasio. Descubre cómo hacer tu propio abono orgánico casero en el vídeo que te dejamos aquí arriba. Hojas amarillas. Si tu jazmín tiene las hojas amarillas puede ser por 3 diferentes razones. Por una parte es posible que lo estés regando demasiado, por lo que deberás espaciar más los riegos. Por otra parte puede ser que el sustrato no le esté ofreciendo suficiente drenaje, por lo que deberás trasplantarlo, preparando una maceta y una mezcla con un mejor drenaje. Por último, puede ser que a tu jazmín le falten nutrientes. Para solucionar este problema, puedes probar a compensar con un abono para plantas de flor o preparar fertilizantes caseros ricos en potasio. ¿Cómo podar un jazmín en maceta? La poda del jazmín en maceta debe hacerse al final del invierno, después de las heladas y antes de que empiece la temporada de crecimiento. Para podar tu jazmín debes asegurarte primero de que las herramientas de poda estén desinfectadas. Una vez hecho esto, debes empezar podando todos los tallos en mal estado.
siguiendo con los que crecen hacia el interior, estorbando a los nuevos. Por último, corta también los que crezcan en direcciones no deseadas y aquellos que ya sean demasiado viejos para dar flores. ¿Cómo reproducir jazmines por esquejes? Para multiplicar el jazmín por esquejes sigue estos pasos. 1. Selecciona un tallo de un grosor inferior a 5 centímetros con hojas adultas e incluso con alguna flor. 2. Retira las primeras hojas para dejar el tallo desnudo en los primeros 10 centímetros e introdúcelo en un recipiente alto con agua. Por ejemplo, un jarrón puede servirte para colocar este esqueje en agua. 3. Cuando veas que aparecen las primeras raíces, trasplántalo a una maceta. Y 4. Asegura una buena temperatura en los cuidados iniciales del jazmín. Ten en cuenta que la mejor opción es en el interior de casa, sobre todo si las temperaturas bajan mucho por la noche. Consejo: puedes utilizar hormonas enraizantes para favorecer la producción de raíces. Si quieres seguir aprendiendo sobre cuidados de las plantas, aquí arriba te dejamos un vídeo sobre cómo cuidar las begonias. No te lo pierdas. ¡Hasta la próxima, ecologistas! ¿Qué te ha parecido el jazmín? Aunque si prefieres cultivar una planta aromática sin flores que también atraiga el dinero, te recomendamos la albahaca. Vamos a ver cómo cuidarla. La albahaca es una planta conocida por sus múltiples propiedades y beneficios para la salud. Si estás pensando en tener una planta de albahaca en tu hogar, no te pierdas esta guía completa sobre sus cuidados. En este vídeo de Ecología Verde te enseñamos cómo sembrar y cultivar la albahaca en maceta. Así que si te interesa, quédate y conoce los cuidados que requiere para crecer sana y fuerte. ¡Empezamos! ¿Cuándo sembrar la albahaca? La mejor época para sembrar la albahaca es entre finales de invierno y comienzos de la primavera. De esta manera podrás disfrutar de esta planta durante la mayor parte del año, ya que es una planta anual que muere en otoño con la llegada de las bajas temperaturas. Lo primero que debes hacer para sembrar la albahaca es comprar un sobre de semillas o esquejes. A continuación te explicamos cómo sembrar semillas y cómo plantar albahaca mediante esquejes. ¿Cómo sembrar semillas de albahaca? 1. Prepara los semilleros usando mantillo vegetal humedecido y pon 1 o 2 semillas por semillero cubriéndola con el sustrato. Para preparar los semilleros debes asegurarte de que la maceta tenga al menos unos 12 centímetros de diámetro para evitar que las plantas germinen muy juntas. 2. Cubre cada semillero con papel de film para que la tierra se mantenga con la humedad apropiada y colócalo cerca de una ventana donde reciba sol. Es fundamental que la rocíes con agua 1 o 2 veces al día para así mantener un cierto grado de humedad y luego lo vuelvas a tapar y a dejar donde lo habías colocado para que reciba luz. 3. Cuando aparezcan las primeras hojas ya podrás quitar el plástico, aunque debes seguir humedeciéndolas hasta que se hayan desarrollado unos centímetros. Así, cuando midan unos pocos centímetros ya podrás trasplantarlas a la maceta definitiva. ¿Cómo plantar albahaca por esquejes? 1. Hazte con un esqueje de albahaca, ya sea comprándolo o a partir de la planta que tengas de algún familiar o amigo tuyo. 2. Introdúcelo en un recipiente con agua o con un enraizante natural que puedas hacer, por ejemplo con lentejas. Y 3. Una vez el esqueje desarrolle raíces, lo cual hará pasados varios días, podrás trasplantarlo a la maceta definitiva. Poda de la albahaca. Es esencial que podes tu planta de albahaca cada 2 o 3 semanas. Para ello debes despuntar los tallos, arrancar las malas hierbas que le puedan haber crecido alrededor y de paso puedes airear y mullir la tierra de la superficie. El despunte debes hacerlo cortando los tallos superiores para favorecer que salgan más tallos y la planta sea más frondosa. Asimismo debes cortar los capullos florales al final de los tallos, para así retrasar el momento en el que se seca y muere al terminar el ciclo anual. En cambio, si vas a querer sus semillas, tendrás que dejar crecer alguna flor para que cuando se seque puedas recogerlas. Riego recomendado. La albahaca es una planta que requiere una elevada cantidad de riegos durante todo su cultivo. Lo más adecuado es regarla siempre que notes el sustrato seco. Es importante mantener el sustrato siempre húmedo, pero sin que llegue a encharcarse. Para conseguir esto puedes hacerte con una maceta que tenga agujeros en el fondo o realizarlos tú mismo para así facilitar su drenaje. Es primordial que riegues tu albahaca casi cada día, pero que lo hagas con poca cantidad de agua.
Además, en verano es recomendable hacerlo un par de veces al día para así evitar que la tierra se seque. Antes de continuar, queremos ponerte a prueba. Termina la siguiente frase. La albahaca es una planta A. De sombra, B. Antimosquitos o C. Desértica. La respuesta correcta es la B. La albahaca desprende un aroma que ayuda a ahuyentar a los mosquitos. Por eso muchas personas deciden plantarla en casa. Descubre en el vídeo que te dejamos aquí arriba otras plantas que ahuyentan a los mosquitos. Sustrato y abono. Es recomendable utilizar un sustrato para semilleros o uno para plantas de interior. El sustrato debe estar bien aireado y contar con un buen drenaje. Respecto al abono, es conveniente abonar la albahaca una vez al mes o cada 2 meses, dependiendo de las condiciones de la tierra. Te recomendamos que utilices abono natural y ecológico como el humus de lombriz o el compost. Luz y ubicación. La albahaca es una planta tropical, por lo que no lleva nada bien las corrientes de aire fuertes y deja de crecer si se encuentra bajo climas fríos. Por esta razón es recomendable situarla en una estancia donde la temperatura sea como mínimo de 15 grados centígrados y lejos de las corrientes de aire fuerte. Respecto a la luz, una planta de albahaca dentro de casa requiere al menos de 6 horas de luz solar, por lo tanto debes colocarla cerca de una ventana o en la terraza o el balcón, donde pueda recibir muchas horas de sol. Aunque en verano lo mejor es buscarle una ubicación de semisol. Y esos son los cuidados que necesita la albahaca en maceta. Pasamos a la siguiente, la planta de jade. El árbol o planta de jade, también llamada Crassula ovata, es una planta suculenta muy conocida en todas partes y es muy fácil de conseguir, ya sea comprándola o cogiendo un esqueje y plantándolo porque crece con facilidad. Realmente, como la mayoría de las plantas suculentas, es bastante fácil de cuidar, aunque es cierto que hay que conocer ciertos cuidados básicos para que se desarrolle bien y no enferme. Si vas a tener un árbol de jade en casa, te recomendamos ver esta videoguía de Ecología Verde sobre los cuidados de la planta de jade. Sustrato. Lo más indicado para la planta de jade es mezclar tierra de jardín, perlitas y arena gruesa a partes iguales, y luego añadir un poco de gravilla. Macetas. Si en vez de colocarla en el suelo del jardín o de terreno, entonces tendrás que elegir una maceta para la planta de jade. Lo mejor es usar una maceta de arcilla, también llamada de barco. Riego. Hay que tener mucho cuidado con el riego de la planta de jade, pues el sobreriego o el riego excesivo es el problema principal que lleva a la muerte de esta planta. La clave sobre cómo regar la planta de jade correctamente está en solo regarla cuando el sustrato o suelo esté totalmente seco. Acuérdate también de dejar que drene toda el agua posible en el plato que tenga debajo la maceta, si lo tiene, y de vaciarlo cuando ya haya acabado de drenar. Si lo dejas lleno será un lugar perfecto para que aniden mosquitos y otros insectos. Iluminación. La Crassula ovata necesita bastante iluminación para crecer sana y formarse bien. Por ello, lo mejor es tenerla en exterior, pero si vas a tener la planta de jade en interior, entonces te recomendamos que la coloques lo más cerca posible de una ventana por la que entre bastante luz solar varias horas al día. De todos modos, tampoco es adecuado que le dé el sol fuerte directo durante mucho rato, por lo que durante las horas más fuertes de sol, colócala en una zona de semisombra. Abono para la planta de jade. Cuando pienses en abonar la planta o árbol de jade, piensa que hay que regar antes de abonar, porque si lo hacemos al revés, el agua se llevará el abono. Te recomendamos usar fertilizantes y abonos orgánicos, así como el humus de lombrices o gusanos, y también los que puedas preparar en casa. Y por último, la poda. Se recomienda podar el árbol de jade de forma regular para que se crezca con forma compacta y se vea una planta frondosa, pero si no le das gran importancia a la forma en sí, no es necesario podar tan seguido. En tal caso, solo con podar cuando veas partes enfermas o secas, sobre todo tras las floraciones, será suficiente. Como ves, la planta de jade es una de las más fáciles de cuidar, igual que la planta que viene a continuación, el helecho. Vamos a ver sus cuidados. El helecho es una planta muy popular con características que la hacen única. Además, es una buena opción para decorar el hogar, pues se trata de una planta bonita y que además purifica el aire. En este vídeo de Ecología Verde te ofrecemos una guía completa para cuidar los helechos en maceta con éxito.
Tipos de helecho. Los 5 tipos de helechos más comunes y fáciles de conseguir son el nido de ave, el blecno, el cuerno de alce, el culantrillo y el helecho espada. Sustrato y abono recomendados. La mejor época para cultivar helechos es el otoño o la primavera. El sustrato que utilices debe ser de mediana consistencia y bien aireado. Un buen ejemplo sería tierra de brezo y un poco de arena. Además, también puedes añadir un mantillo de hojas o abono rico en ramas trituradas. En resumen, lo más recomendable es un sustrato ligero y de buen drenaje. Asimismo, puedes añadir microorganismos y hongos micorríficos para imitar las condiciones de su sustrato natural. Respecto al abono, se puede empezar a aplicar a partir de los 6 meses de manera mensual. Nosotros te recomendamos utilizar fertilizante específico para helechos. Ubicación ideal. Los helechos necesitan sombra y luz indirecta. Por eso lo ideal es colocar la maceta un poco alejada de una ventana con dirección hacia el norte o el sur. Además, los helechos necesitan altos niveles de humedad en el ambiente, por lo que te recomendamos que pongas un humidificador cerca. Otra opción es usar una maceta doble, llenando con musgo y agua la del tamaño superior para colocar sobre ella la otra maceta. La temperatura ideal para mantener los helechos es entre los 15 y los 20 grados centígrados. Además, es muy recomendable colocar los helechos en el cuarto de baño, debido a su temperatura y humedad. Riego recomendado. Lo más indicado es regar los helechos cada día con agua de lluvia o alguna solución como el alcohol desnaturalizado. Además, también es conveniente rociar las hojas del helecho con un spray o difusor. Poda de los helechos. Es fundamental podar los helechos cuando aparezcan partes secas o muy envejecidas. Asimismo, y en el caso de que tu helecho sufra alguna enfermedad, es conveniente que podes las partes dañadas o enfermas con unas tijeras previamente desinfectadas. Enfermedades y plagas. Las enfermedades y plagas que pueden afectar a los helechos de manera más habitual son antracnosis, botritis, venomilo, pintium, pulgones, cochinillas, nematodo foliar y tripis. Trasplante de los helechos. El trasplante a otra maceta será necesario cuando el espacio se le quede pequeño o cuando veas que hay problemas con la tierra o el drenaje. ¿Cómo reproducir helechos? Los helechos son plantas perennes sin semillas ni flores. Por esta razón, se reproducen por esporas o plántulas que crecen en sus rizomas. A la hora de reproducirse necesitan un alto nivel de humedad. Si quieres reproducir tus helechos, sigue estos pasos. 1. Recoge las esporas que tienen las hojas de los helechos, que suelen presentarse como un polvo anaranjado. 2. Espárcelas en un recipiente con tierra mineral. 3. Riega de manera abundante y tapa el recipiente. 4. Debes mantener el recipiente siempre bien hidratado y en un lugar húmedo y sombrío. Y 5. En unos meses podrás disfrutar del nacimiento de los primeros frondes. ¿Qué te han parecido los helechos? Tienen unas hojas realmente preciosas, aunque en este vídeo no podía faltar una planta grande que puede crecer bastante en altura. Terminamos el vídeo con los cuidados de la pachira acuática. La pachira acuática es una de las plantas tropicales más características y fáciles de reconocer de las que se usan actualmente como plantas de interior. Si quieres aprender cómo cuidarla en casa para que dé un toque más natural y cree un ambiente tropical, quédate a ver esta guía completa. ¡Empezamos! Ubicación y clima recomendados. Debido a que se trata de una planta con un hábitat natural de clima y características muy marcadas, la pachira se cultiva casi siempre como planta de interior, especialmente en zonas con climas como el Mediterráneo. En un entorno controlado, con temperaturas que vayan entre los 16
y los 23 grados centígrados, la planta no tendrá problemas para crecer de forma saludable, aunque eso sí, es prácticamente seguro que no florecerá. Si tanto en invierno como en verano va a estar expuesta a temperaturas que se salgan de este margen, será necesario moverla a una ubicación más fresca o cálida, ya que muchas plantas tropicales no toleran las temperaturas muy altas o bajas. En cuanto a la luz, necesita de abundante luminosidad, pero siempre en forma de exposición indirecta. Si la exponemos al sol directo, la planta sufrirá y es muy probable que sus hojas se quemen o incluso que se seque. Por último, también es importante mencionar que esta planta no debe ser expuesta a corrientes de aire, especialmente las de aire fresco, que pueden llegar a resecarla o enfriarla demasiado. Riego de la pachira acuática. Este es probablemente el más importante de los cuidados de la pachira acuática, aparte de su ubicación. Entre el hecho de que viene de zonas tropicales y su nombre, es común caer en el error de que necesite riegos muy frecuentes, cuando en realidad se trata de todo lo contrario. Gracias a su capacidad de almacenar agua de reserva en el tronco, la pachira necesita ser regada con muy poca frecuencia. De hecho, no es solo que no necesite mucho riego, sino que es vital no regarla demasiado. Hay que esperar siempre a que el sustrato se haya secado por completo antes de volver a regarla, sobre todo en los meses fríos. Un exceso de riego tiene muchas posibilidades de acabar con esta planta, así que asegúrate de no excederte en este sentido. En cambio, la planta sí necesita de una constante humedad ambiental alta. Por eso debes vaporizar agua sobre sus hojas o alrededor de ella a diario. Descubre otras plantas que necesiten poca agua en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Y antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Con qué otro nombre se conoce a la pachira acuática en algunos países? A. El árbol del dinero. B. El árbol de los dioses. O C. El árbol trenzado. Piénsalo bien, porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. ¡Continuamos! Sustrato adecuado. En este punto la pachira no es exigente en absoluto. Lo único importante es que se trate de un suelo con un drenaje lo mejor posible, ya que la planta no resulta muy demandante ni con el pH ni con los niveles de nutrientes. La mezcla que siempre recomendamos con turba, fibra de coco y humus de lombriz a partes iguales, mejorada con vermiculita y perlita, funcionará a las mil maravillas. Poda ideal. Esta planta no requiere de ninguna poda en concreto más allá de los habituales mantenimientos anuales para retirar partes en mal estado. Sin embargo, si no quieres que crezca más verticalmente, puedes podar su tronco o troncos si están trenzados, de forma que su desarrollo vertical se parará por completo y la planta seguirá ganando volumen y desarrollándose horizontalmente. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿yo lo has pensado bien? La respuesta correcta es la A. En algunos países se la conoce como el árbol del dinero y es apreciada como planta de buena suerte y abundancia en el Feng Shui. Y hasta aquí nuestra recopilación de 5 plantas que atraen el dinero y la prosperidad. Cuéntanos, ¿vas a cultivar alguna en tu hogar? ¡Hasta la próxima, ecologistas!